Ayer amanecimos con una declaración de la bancada del Frente Amplio donde se utiliza el término genocidio para calificar lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza. Es la primera declaración de un organismo institucional que se podría presentar como gubernamental, donde se utiliza la palabra genocidio para referirse a estos hechos. La bancada del Frente Amplio es el conjunto de legisladores del Senado y de la Cámara de Diputados, pero no es un órgano de gobierno. Es más cercano a un organismo de gobierno que un plenario nacional del Frente Amplio o que la declaración de un sector político o de los sectores. Pero no es el gobierno. Se lo puede presentar como un sucedáneo, casi como un equivalente, pero hay que tener claro que no es el gobierno. En esa declaración, en realidad, estrictamente lo que se hace es destacar que hay un informe de la ONU donde se califica con muchos argumentos que lo que está haciendo Israel es un genocidio. En ese párrafo estrictamente no es el Frente Amplio el que se está pronunciando sobre el fondo, sino que está aludiendo a un documento de la ONU. Después sí dice que los actos terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 no justifican bajo ninguna circunstancia el genocidio en curso. Y ahí hay dos puntos. Uno es que por primera vez se usa genocidio en curso atribuyéndose la expresión, el Frente Amplio se lo está calificando, aunque lo hace diciendo que los actos terroristas de Hamás no lo justifican. Yo considero que la inclusión de la mención a los actos terroristas de Hamás, incluso para decir que no justifican el genocidio, es innecesaria, es casi una desviación. Y lo digo haciéndome cargo de lo que digo como siempre, porque sería como que uno, para repudiar el terrorismo de Estado, la desaparición, la cárcel, el exilio o los crímenes cometidos por la dictadura en el Uruguay, siempre hiciera referencia a los actos de sedición o los actos de la guerrilla, estableciendo una hilación ahí, una suerte de continuidad, incluso para decir que no justifica una cosa a la otra, como si el origen fuera esos actos terroristas de Hamás del 7 de octubre. No, hay que hablar, esta es mi opinión, del genocidio y cuestionarlo y condenarlo y repudiarlo y rechazarlo sin hacer mención a esos actos. No porque no hayan existido, sino porque no hay que elegir un punto de comienzo que orbite ahí como una justificación. Porque además cuando uno menciona los actos de Hamás del 7 de octubre de 2023, no menciona los 17 años de bloqueo que lleva Gaza, ni los 70 años prácticamente que lleva esa situación de colonialismo, de represión, de devastación sobre el pueblo palestino. Este primer pronunciamiento de la bancada, insisto, no es del gobierno, es un paso, pero está lejos de ser lo que la hora reclama desde hace mucho tiempo. Y es insistente la posición de algunos dirigentes políticos del Frente Amplio, vale decir, por ejemplo, el senador Daniel Cayani o hoy el Alejandro Sánchez en La Diaria y algunos otros, ¿no?, que han planteado que una cosa es lo que pronuncia el partido político o la bancada y otra cosa es lo que debe hacer el Ejecutivo, porque además establecen que el gobierno gobierna a todo el país y no solo a los frente amplistas,
y tiene que tener una especie de contemplación de ese todo, de ese universo. La pregunta es por qué el gobierno tiene que tener una contemplación de ese universo, de los que no quieren que se califique esto como un genocidio, y no del universo de los que consideramos, no, de los que observamos espantados el genocidio. Y también la pregunta es por qué el gobierno insiste en no utilizar ese término. ¿Es realmente porque creen que es un problema de términos? Yo he tratado de demostrar en varias oportunidades que no tiene nada que ver hablar de matanzas, de la situación humanitaria, de desastre, con hacer uso del término que se ajusta a esto que es genocidio. Y no tiene nada que ver porque genocidio es un delito de lesa humanidad que debe ser perseguido y prevenido por todos los estados del mundo, y para lo cual hay una convención explícita de la ONU que se llama Convención sobre el Genocidio. Y en el mismo momento en que un estado dice lo que está ocurriendo allí es un genocidio, se obliga a tomar medidas y decisiones para prevenirlo o para detenerlo, siempre de acuerdo a las posibilidades que tenga ese estado. Medidas que pueden alcanzar cualquier extremo, siempre que haya acuerdo del Consejo de Seguridad de la ONU y de los organismos internacionales, incluyendo la aplicación del capítulo 7 de la ONU, que permite que fuerzas armadas multinacionales actúen dentro de ese territorio para detener al Estado genocida. Algo que está siendo vedado, entre otros no, por Estados Unidos, porque veta en el Consejo de Seguridad de la ONU las órdenes de cese al fuego, porque es cómplice, porque es corresponsable de ese genocidio de los palestinos. Si Uruguay declara, si el Poder Ejecutivo se pronuncia, entonces además se obliga a sí mismo a tomar decisiones. Entre ellas, seguramente concurrir a La Haya y denunciarlo, como ha hecho el Grupo de La Haya, muchos países, entre ellos Brasil o Colombia o México, pero también decisiones en la órbita diplomática y económica, por ejemplo, lo que tiene que ver con la compra de material militar o una cantidad de relaciones económicas que existen, o de cooperación, como es el caso de la oficina de la ANI, que debe ser cerrada y no simplemente estar en suspenso, congelada. Entonces, lo que diga el gobierno, lo que diga el Poder Ejecutivo, no es solo una declaración testimonial, no, es una obligación, y es una obligación para con la humanidad. Y no hay ningún elemento de conveniencia, ni político, ni electoral, ni de ningún tipo que justifique este silencio, que es un silencio ominoso. Es un silencio ominoso, es un silencio que debería darnos vergüenza y que a esta altura no tiene ningún sustento dentro del Frente Amplio, donde ya se ha pronunciado todo el Frente Amplio, los sectores, la bancada, el Plenario Nacional. El gobierno, que es un gobierno del Frente Amplio, debe pronunciarse.